Para discutir e intercambiar investigaciones medianamente concluidas, como es esta que les voy a presentar, proyectos de investigación cuando se está empezando, para recibir feedback, para recibir intercambio, opiniones o trabajos que están en curso, que pueden ser los avances de las tesis de cada uno de ustedes. Este trabajo tiene un larguísimo historial antes de ser publicado, porque fue enviado primero a una revista. Iba a decir el título de la revista, por eso sí pregunto. Fue enviado a una revista, pasó un proceso inicial de revisión, fue devuelto con comentarios para volver a enviar, hice los comentarios, o sea, agregué los comentarios, volví a enviar, y ahí hubo una demora importante. Lo saqué, pasó a otra revista, pasó una primera ronda, llegó a una segunda, con unos comentarios que los incorporé ya a lo que les voy a presentar, y ahora tengo unos comentarios ya menores para ser publicado. Entonces parecería que ojalá hasta fin de año ya esté publicado. Y esto tiene que ver con que los datos son hasta el 15, y es porque en ese año terminé el artículo, y de ahí ha venido toda esta vicisitud de revistas. Empecemos entonces. ¿Cuál es el trabajo? Es sobre representación de mujeres o subrepresentación de mujeres en la política en general, pero fundamentalmente en los gabinetes ministeriales, y en este caso, en el caso ecuatoriano. ¿Cuál es la motivación? Desde los años 90 aproximadamente hay una mayor atención a los estudios sobre representación de mujeres en la arena política en América Latina. Y me refiero esencialmente a los estudios desde la ciencia política, ¿no? Los estudios de género, de los estudios de la tradición feminista, los estudios de la sociología, de la cultura, de la antropología, tienen una larga data, mucho antes. Digo los 90 pensando en la ciencia política. Y ahí básicamente se ha focalizado en los estudios de legisladoras. Y dentro de los estudios de legisladoras, concentrando la atención en cómo las leyes de cuotas pueden afectar a la mayor representación de mujeres, y insisto, ahí se ha desarrollado medianamente el campo. No tanto en el Ecuador, pero sí en los países más grandes, Argentina, México, Chile, Colombia en alguna medida. Pero los trabajos de mujeres en política, pensando en los gabinetes ministeriales, son todavía pocos. Se ha venido avanzando, pero todavía son pocos. Entonces, por eso mi atención se focaliza a las mujeres en los gabinetes ministeriales. Y este artículo tiene 3 preguntas de investigación que orientan el trabajo. La una, ¿en qué medida existe la representación, en qué medida se da la representación de mujeres en los gabinetes de América Latina? Poniendo una pregunta más grande, que el trabajo es pensado en Ecuador. ¿En qué medida hay mujeres en los gabinetes ministeriales? Luego, y esto adelantándonos un poco al primer hallazgo descriptivo, ¿qué explica la subrepresentación de mujeres en gabinetes ministeriales? Y la tercera, que es una pregunta causal, la tercera, que es una pregunta de orden más cualitativo, es ¿en qué medida las mujeres ministras ocupan ministerios más importantes en términos de importancia política? Esas 3 dimensiones son abordadas en este trabajo, y hay otras que están por fuera y que es un ejercicio a realizar a posteriori, me refiero a eso al final. ¿Qué se ha escrito? Sobre mujeres legisladoras menos, como he dicho, hay trabajos referenciales, por supuesto, el de Magdalena Krug, el de María Escobar Lemo, el de Mitch Taylor, etc. Pero siguen siendo pocos. Básicamente lo que han dicho los trabajos o la recurrencia teórica es un modelo de mercado, es decir, que hay variables de oferta de mujeres y de demanda de los actores políticos respecto a las mujeres para la arena política, que es lo que explica por qué hay más o menos mujeres. Es un modelo de mercado porque es un modelo microeconómico clásico, ¿no? Lo que ajusta entre la oferta y la demanda es la asignación de mujeres. Si es que el mercado es más transparente, es menos distorsionado, habrá más mujeres. Si es que tiene distorsiones de algún orden, habrá menos. Ese es el concepto en general. En las variables de oferta se ha señalado el nivel de educación de las mujeres, la fuerza laboral, o sea, en qué medida influye en la fuerza laboral,
la presencia política, más allá de los ministerios en este caso. En la demanda, la ideología de los presidentes de la República, eso me voy a referir más en detalle adelante, por eso lo paso ahora. El tamaño de la bancada oficialista o la competencia partidista serían los fenómenos que influirían, según dice la literatura, sobre la mayor o menor representación. Y hay un tercer conjunto de variables, un segundo en realidad, porque este oferta y demanda sería uno, que apunta a la existencia de variables ecológicas, que son las que explican, ecológicas entendidas como variables del ambiente que pueden influir. Y aquí la variable decisiva más tratada es cómo las ideas del entorno internacional encaminadas a reducir las asimetrías de género pueden generar un efecto específico en la representación de mujeres, en este caso en los gabinetes ministeriales. Entonces, a partir de esa literatura, yo tomo algunas variables para el trabajo este. Y la propuesta teórica dice básicamente que la mayor presencia de legisladoras y el papel cada vez más importante de mujeres en el campo laboral son buenos predictores de los cambios en la representación de mujeres en gabinetes ministeriales. En otros términos, si en general hay menos mujeres en la política y las mujeres ocupan menos espacios en la población económicamente activa, es más probable que la representación de mujeres, de ministras, sea menor. Si es que hay más mujeres en la política en general y las mujeres son más incidentes, más decisivas en el campo económico, habrá mayor probabilidad de que existan más ministros. Y por otro lado, respecto a las variables ecológicas, son en alguna medida representativas para explicar también este fenómeno, y en principio la ideología de los presidentes no tendría mayor capacidad explicativa. La literatura dice, y en esto hay tensiones también, es una literatura en general no consolidada que genera muchas tensiones teóricas y empíricas en los hallazgos, hay de lado y lado. Pero en el caso, y creo que este trabajo no termina de resolver tampoco el tema, la variable ideológica se la presenta en el sentido de que si el presidente es una posición ideológica de izquierda, es más probable que nombre mujeres, porque el presidente es más progresista, es más abierto a la incorporación de las mujeres a la arena pública en general y a la política en particular, y sería más proclive a colocar mujeres. Los presidentes de derecha serían más conservadores en este sentido de valores y colocarían menos mujeres. Y hay hallazgos importantes en Europa, pero hay los otros también en América Latina, sobre todo el trabajo de Valdés, clave, donde es la cuenta y Malatú, donde dicen esa variable no explica. Ahora los gobiernos de derecha o de izquierda ponen mujeres. Quizás por razones diferentes, pero unos y otros colocan mujeres. Y las ecológicas, que se refieren a las ideas del entorno internacional, como les había comentado. Esta propuesta teórica da lugar a 3 hipótesis. 4 en realidad con la de el tipo de ministerio que la vamos a ver luego. La primera es que si hay más legisladoras, aumentarían las probabilidades de las ministras. Esto como un efecto reflejo, ¿no? Los presidentes observan una mayor representación de mujeres en la Cámara y sienten una presión para colocar más mujeres en su gabinete ministerial. Sabemos todos que la fuente de designación varía radicalmente, ¿no? En algunos casos del voto popular y en el otro caso es la decisión de un solo actor, o al menos en principio de un solo actor, que es el presidente, en los presidencialismos. La segunda, la de carácter económico, ¿no? En la medida que las mujeres son más importantes en el campo laboral, en el campo económico en general, existiría mayor probabilidad de mujeres en los gabinetes, y nuevamente el mecanismo causal sería ese, ¿no? Similar al anterior. Los presidentes, considerando lo importantes que son las mujeres, ya no en el campo político, sino en el campo económico, sienten una presión para designar a las mujeres. Y este es un tema, el de la presión, porque tiene que ver con la racionalidad del presidente. El presidente está colocando más mujeres porque le tocan o porque quiere hacerlo, y eso es difícil saber. Acá estamos presumiendo que el presidente en buena medida coloca porque le toca. Saber la distinción entre coloco mujeres porque me toca o porque quiero es un trabajo
súper interesante que no está desarrollado acá, pero que se lo puede hacer, está planteado de hecho también en la futura agenda. Y la tercera, que es esta variable ecológica, que a medida que las ideas del entorno internacional respecto a que existan más mujeres en la política se vayan sedimentando, nuevamente existiría esta presión hacia los presidentes para incluir mujeres. Aquí hay varios referentes empíricos, luego también están citados, pero el básico, el más considerado es el de Beijing, donde a partir de esa declaración internacional sería como el punto de partida para generar un efecto contagio en los países para incluir más mujeres. De las tres variables, de estas tres hipótesis, hay trabajos en Europa y en América Latina que dan cuenta de, pero también hay muchos que están en contrario. Por eso digo, es una literatura interesante porque no hay cuestiones, no hay ninguna teoría que esté totalmente sedimentada. Entonces, antes de ver la parte empírica, les traje unas 3 diapositivas que dan cuenta, y esto lo vamos a observar en el Ecuador desde el 79, que dan cuenta no solo de la representación de ministras, sino para tener un paneo general de ministras, legisladoras y jueces. Este es el caso de las legisladoras y es una medición desde el 79 hasta ahora. Entonces vean que el porcentaje está entre el 35 y 38% en las 2 últimas legislaturas, pero es bastante superior al de 79, ¿no? Donde no había mujeres, ¿no? Pues del 86 tiene ausencia absoluta. Pues vean, de 0 a 33, 38 de ahora hay una distancia importante. Claro, no había leyes de cuotas, las leyes de cuotas empiezan a surgir por acá. Entonces, si haríamos un trabajo de leyes de cuotas que no es que es lo que hacen, que es parte además para los colegas nuevos, que es como una dimensión de investigación que estamos desarrollando en la maestría sobre mujeres en política en general. Lina trabaja legisladoras, ministras, la Cami está trabajando mujeres en la ciencia política, Giovanna trabaja mujeres en juezas subnacionales. Entonces vean que aquí empieza más o menos la ley de cuotas, las primeras ideas de las leyes de cuotas, y entonces aquí hay un incremento ya medio recursivo. Acá se establece ya en el caso ecuatoriano que en las papeletas vaya un hombre, una mujer o una mujer, un hombre. Hasta antes eran cuotas, no espacios, 30% al menos, y eso fue subiendo. Pero vean que acá no es el tema de lo que estoy discutiendo, pero solamente para dejar la idea. Vean que cuando se pone 1-1, la paridad absoluta, es lo que intuitivamente diríamos es que esto se va a ir al 50-50. Y medio se estaciona en los 3 periodos que tenemos la misma legislación, el mismo diseño, en 33, 37 y vuelve a bajar a 33. Visto esto, claro, no hay demasiados datos, pero hay evidencia empírica en otros países de América Latina que se comporta la variable de forma medio similar. Parecería ser que no es suficiente, o sea que la ley de cuotas tiene un tope y el tope no es la mitad, sino que está más o menos acá. Argentina tiene un comportamiento parecido y Uruguay me parece que también. Entonces ese es un espacio de análisis llamativo. Quizás es un tema de diseño institucional, de ajustar mucho más de eso o ajustar trasladar a listas cerradas para llegar al 50, podría ser. Ese es el de juezas. Acá está medio distorsionado porque noten que en el otro está hasta el 100, aquí está hasta el 45, por eso está la proyección tan alta. Pero igual el incremento es enorme, hasta el 97 no existieron, igual desde el 79, no existieron mujeres, luego hay un aumento, tampoco es tan fuerte, no vean que llega al 10% en el 2005, luego baja un poco y en el 9 es exponencial. Ahora 41% la Corte, esta es Corte Suprema, no Constitucional, la Constitucional es más pronunciada. Es de las cortes casi paritarias, es de las cortes con mayor representación de mujeres de América Latina, de lejos la ecuatoriana. Y acá no hay ley de cuotas,
tampoco hay votación popular, pero hay en el reglamento, hay disposiciones que están planteando no un número específico de mujeres, pero en las últimas al menos que vi, es que en el caso de empate de hombre y mujer, se dé prioridad a las mujeres. En corte nacional. Y hay una disposición constitucional, pero que no afecta directamente. Pero podría ser un tema institucional. Ojo que todo esto es representación descriptiva, es decir, número de mujeres, nada más. Y todo el trabajo que les presento en buena medida es descriptivo, no lo sustantivo que me refiero al final. Y estas son las mínimas. Este sí está bien porque está hasta el 100. Y vean que el cambio está hasta el tercer correo, ¿no? También es fundamental. Empezamos con representaciones muy bajitas, o de ceros, como en Hurtado, como en Febres, hasta representaciones de cerca del 40% en los dos correos primeros. Es decir, este es el correo 7.8, este es el 9.13 y este es el 13.17. Entonces vean que el cambio es importante. Que esto es de lo que yo me centro en este trabajo al menos. Y hay datos interesantes que tienen que ver con el tema de la ideología, porque aquí se asumiría que Borja, por ejemplo, por ser socialdemócrata debería haber tenido mujeres y no tuvo una sola todo su periodo. Y Durán Bazén más bien tuvo, no muchas, ¿no? Pero hay, que es un político de centro derecha. Y Maguad es el que en realidad despunta entre todos estos. Aquí hay un sesgo metido aquí porque ahí cuento mujeres ministras, pero él tiene menos mujeres pero en más cargos. Entonces por eso también sube, porque ahí están a Lucía Armitos, que tiene 2 ministerios al mismo tiempo. Pero en Correa es notorio que se va para arriba. Entonces, ya volviendo al otro, ¿cuáles son las variables que consideramos o que consideré para el análisis? La dependiente, que se tomó el porcentaje mensual de mujeres en el gabinete ministerial entre el 79 y el 2015. ¿Por qué tomé una medición mensual y no anual? Porque como ustedes saben, el país en general ha sido súper inestable en términos de permanencia de los ministros. Y hay casos, en el artículo está más desarrollado, donde al inicio del año un presidente tiene 25% de mujeres y al final del año tiene 10%, o al contrario. Entonces, si tomaba el inicio de los años, los eneros, quizás estaba sobrevalorando las mujeres, o si tomaba el final estaba subrepresentando. Estos valores son aleatorios, se acaban de ocurrir ahora. Entonces por eso tomamos el mes a mes para ver los cambios. Hay ministerios además que son muy sensibles, que cambian con rapidez, o que cambiaban antes, el de economía, por ejemplo, el de bienestar social. Entonces hay un N de 428 observaciones. En las independientes está el porcentaje de legisladoras, mujeres. Para la económica, el PEA de las mujeres, tomado de la CEPAL y del INEC fundamentalmente. Para la influencia del lector internacional están los años desde la conferencia de Beijing, que es desde el 2005. Esto puede tener un sesgo luego en el modelo, ¿no? Porque antes del 2005 tengo ceros, que no existía la conferencia. Desde aquí para adelante empieza a contarse. Eso puede generar un sesgo en lo anterior. Y hay dos variables de control, que es este tema educativo, donde tomé la tasa de matrícula universitaria de mujeres dado por la CEPAL, que es el indicador más confiable y que presenta datos más secuenciales. Hay otros, pero te dan del año 2005 y luego del 8 y luego del 11. Este es el que más datos proporcionaba para la explicación cuantitativa. Y luego también tomé, a pesar de esta atención que les había dicho, la ubicación ideológica del presidente. Y ahí tomé los datos del PELA de Salamanca, donde el equipo de Manuel Alcántara y los colegas de Salamanca hacen una medición anual y preguntan no la ubicación del presidente,
partidos. Entonces yo lo que hice acá fue imputar al presidente la ubicación ideológica que se le había atribuido a su partido. Ahí puede haber un sesgo, puede ser que al partido le ponen 8 y el 8 sobre 10, o sea, es un partido de derecha y el presidente 5 eventualmente. Podría deslizarse, eso es menos probable, pero eventualmente podría darse ese sesgo. En el caso del país que tomé, no hay muchos presidentes quizás que se pueda notar mucha distancia con el partido, pero insisto que está imputada es un proxy, la ubicación del partido al presidente. Entonces, hice un modelo generalizado de mínimos cuadrados para corregir algunos errores de autocorrelación que plantean estos datos, porque como la dependiente es 0% a 100% en realidad, ¿no? O sea, podría haber un mes donde el septiembre del 2009, donde todas las mujeres fueron ministras, no será el caso, pero podría ser, y octubre donde fueron totalmente cero. Entonces eso, al correr los datos, podría dar sobre representación o subrepresentación. Entonces se corrigió la dependiente, se aplicó este modelo y no el OLS, que es el clásico. Las diferencias no son tal de forma regular. Y se controló efectos fijos por presidente, con unas variables DANI para cada uno de los 8 o 9 presidentes que están acá, para ver si es que los efectos de alguna variable tenían que ver no con toda la muestra, sino con un presidente en particular, con un presidente en específico. Estos son los resultados. Hay dos modelos, ¿no? Acá, este está sin los efectos fijos, es decir, sin controlar por presidentes, y este es con los presidentes. Entonces, quizás este es el modelo más confiable. Más confiable porque se eliminan los sesgos de los cambios de presidente, la dependencia temporal que podrían tener los datos respecto a los presidentes. Entonces, la primera variable explica bien el porcentaje de mujeres en legislatura y explica bien los dos modelos, es súper significativo. Es decir, si hay más, a medida que crecen las mujeres en la legislatura, es más probable que haya ministras. El segundo también anda bien, y el signo es positivo, ¿no? El signo va bien. Las mujeres en el PEA igual, en los dos modelos es significativo, en el segundo un poquito menos robusto, ¿no? Pero son significativos en el sentido positivo. Si hay más mujeres en la población económicamente activa, los presidentes podrían tener más presión a colocar mujeres en su gabinete. La influencia del entorno internacional es significativa en los dos modelos, pero como no todo puede salir bien. Pero en el segundo es significativa, pero cambia el signo. Es decir, aquí sería, a medida que pasa el tiempo desde Beijing 2005, habría mayor presión hacia los presidentes para colocar mujeres. Pero acá cuando cambia el signo es que a medida que pasa más tiempo habría menos presión para los presidentes, y eso es contraintuitivo. No tengo la respuesta. Y hay muchos trabajos que tienen signo negativo en esta o en la de educación. Y la educación universitaria es significativa, pero ven que el peso de este modelo a este es bastante diferente, entonces no es tan robusto, no es tan consistente los datos, hay mucha inestabilidad. Y la ideología del presidente, que cuando no tenemos efectos fijos es importante, luego deja de ser importante, y este es coherente con los datos, con la argumentación que teníamos antes. Estos son los mismos resultados ya puestos de forma más intuitiva. A más mujeres legisladoras, que es el referente que tomé, se puede tomar otro referente empírico, habría más posibilidad de ministras. Habría una correlación entre aumento de ministras y legisladoras, que esto también en los datos de América Latina anda por ahí. Más mujeres en la población económicamente activa también incidirían por incrementar el número de ministras.
Y este dato que les había dicho que es extraño, ¿no? Las ideas afectan, pero tienen un signo negativo. Y eso no es intuitivo al menos. Porque diría, a medida que pasa el tiempo, los presidentes ponen menos mujeres. ¿La educación también sería negativa en el otro modelo? No. En el segundo modelo. No sale significativa, pero bastante menos. O sea, la educación también podría ser, pero ves que la diferencia en la significatividad en el peso es... Pero en el segundo modelo está negativa. Está negativa también, ¿no? Sí. Que ese es un dato súper recurrente también en la literatura. Ahí la explicación podría ser, a medida que las mujeres estudian más, sin embargo son incorporadas menos a la política. Por un tema de género, precisamente. Hay una presión hay una distorsión de mercado que influye para que las mejores no sean las que lleguen. Y si es que llegan, y las que llegan no son las mejores en términos de educación. Pasado político parece que es el que podría importar. Que no es educativo. Exacto. Claro, esa variable yo no tengo. Pero ya terminamos y sí, esa es la variable súper interesante. Puede ser. Puede ser que las mujeres que llegan no son las mejores, sino las que ya han sido políticas o vienen de familia política. ¿Algo vas a decir? No, preguntaba qué variable, pero ya. Claro, pero ahí dice, mientras más estudies, menos chance tienes en la vida política. Que eso es medio coherente con el trabajo de Juan Ponce, con su tesis doctoral, cuando él ve la disminución de la desigualdad, de la distribución del ingreso, y encuentra que la teoría clásica de Becker dice que si estudias más, las brechas se cortan. Pero él encuentra en América Latina que si es que eres mujer, así estudias más, la brecha no se corta tanto. Si tienes un doctorado siendo mujer, vas a ganar menos que un hombre. Que podría eso trasladarse acá a la arena de la política. Todo eso no lo había tenido presente, sino hasta ahorita no está en la artículo. Pero lo que dices tú es una buena idea. Y esto, ¿no? La ideología del presidente no es significativa. Podría estar escondido algún problema en este trabajo porque los que aparecen como de izquierda en realidad es Correa y es de centro casi el presidente Borja, y el resto son más corridos a la centro derecha. Entonces la mayoría de las observaciones son para presidentes de centro derecha, podría ser. ¿Y el actual? Es que del Alarcón no está medido solo hasta Correa. No, Alarcón. De Alarcón. Alarcón estaba como en 6.5, que es la medición no de Alarcón, sino la medición del FRA, que era el partido de él. No estoy seguro, pero creo que esos datos son de libre acceso del tema. Pero es 6.5, o sea, del centro un poco corrido hacia la derecha. Me parece es coherente. Entonces la segunda parte es ver, ok, aumentaron las mujeres en el gabinete ministerial, sobre todo en estos últimos 10 años. Aquí es ver las que aumentaron solo en número o en cargos importantes, en ministerios importantes. Entonces, para ver la importancia de los ministerios, tomé estos 3 criterios, ¿no? ¿En qué medida las políticas públicas que hace tu ministerio son de alto impacto? ¿O no? La disposición de recursos presupuestarios para el ministerio y la exposición pública y mediática del ministerio. Estos criterios están medianamente difundidos en la literatura, están tomados de varios autores, de María Escobar algunas cosas, de Magdalena Cruz otras. Entonces, en función de eso, hice una variable tricotón
media y de baja. En los ministerios de alta, la ventaja en este caso es que como es un solo país, entonces no hay problemas como sí sucede cuando es comparado entre países, de que un ministerio de alta importancia en Bolivia no es en Ecuador o en Argentina. El Ministerio de Asuntos Étnicos en Bolivia es fundamental, en Argentina no existe y si existiría no sería tan importante. Pero como es solo el país, eso se reduce. Acá está el Ministerio del Interior o el de Gobierno antes, el de Relaciones Internacionales, el de Economía, evidentemente, el de Defensa. En los medios está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas. En los bajos, de baja importancia política, no otra cosa, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Deporte. Entonces ahí agrupé, esto ya más cualitativo, ¿no? En realidad. Agrupé los presidentes y las mujeres ministras en cada uno de estos tres tipos de ministerios. El valor que está entre paréntesis es el número de mujeres respecto al número total de ministros en esa área. Por ejemplo, aquí existieron 15 ministros de ministerios de importancia política media con Alarcón y uno de esos fue mujer. Y al lado está el porcentaje del total. Entonces vean que los en ministerios de alta importancia hasta Maguad, que empieza en el 98, nunca existieron mujeres. Y en Maguad se da un salto importante, al 25%. 2 de 8 mujeres. 2 de 8 ministras. En realidad fue una mujer, porque es Ana Lucía Mijos, ministra de Economía, y Ana Lucía Mijos, ministra de la Política. Es una sola mujer en 2 cargos. Y de ahí vuelve a bajar cuando lo que se esperaría es que de aquí empiecen a dispararse, se va al piso. Y con Correa sube y sube muchísimo. Sube muchísimo, sobre todo este segundo Correa, como habíamos visto en el otro dato. De 17 ministros en ministerios de alta importancia, 7 son mujeres. Visto así, Correa no solo puso más mujeres, sino también les dio buenos ministerios, o ministerios de alta importancia política. Y el Correa 3 desciende un poquito, pero casi nada. Santiago, en Maguad hay creo que hay por lo menos un error. Tiene solo a 2 ministras ahí. Pero en ministerios de alta importancia. De alta. ¿Qué es la Ana Lucía? Ya. Es Ana Lucía, ministra del Interior, y Ana Lucía, ministra de... En el medio está una. En el medio está una que es... Educación, la Rosángela. Que es la Rosángela Dum. Y acá tiene 2 en baja, que es la ministra de Turismo, que luego se quedó con Novoa, la guayaquileña, empresaria. Pero sabes, eso es raro porque, por Sí, ejemplo, si te devuelves al cuadro de Stata, Maguad te da negativo. Te da significativo, Pero negativo. pero negativo. Entonces, si me entiendes, es el que rompe, digamos, en los niveles de significancia. Y de hecho, en la gráfica descriptiva que nos mostraste, en la estadística con Maguad, es el primer pico. En esta... En la anterior. Maguad, de hecho, es el primer pico. Entonces, si me entiendes. Claro, pero aquí está todas las mujeres de Maguad. Claro, pero por eso te digo, es el primer pico, y a pesar de que es el primer pico, y a pesar de que es el presidente que, digamos, rompe con la estructura de colocar solamente hombres en ministerios de alta importancia, en los datos de Stata te vota negativo. Claro, porque acá se cae. No, independientemente se caigas. Se supone que si estás controlando por efectos fijos, Maguad debería darte positivo. Debería dar positivo. Es lo lógico, ¿no? Según la estadística descriptiva que estás mostrando. Y así no negativo. Ahora, en los de importancia media, también con Correa hay el aumento importante. Aunque acá ya hay un poco más antes, ¿no? Durán Bazén,
baja nuevamente y acá en Correa también son importantes. O sea, se habría que exigirle más a los 10 años de Correa, es que quizás esto pudo descender más y aumentar más acá o acá. Esto está medio equilibrado. Todavía las de importancia menor en términos políticos siguen siendo más que las de importancia media, siendo muy estricto en el análisis de Correa. Pero insisto, es una representación descriptiva, o sea, es las ministras mujeres, nada más. ¿Estás considerando las secretarías? No. Ya, porque No. en la de comunicación hubo, por lo menos me acuerdo de una, ¿no? La Marianita, en la de... No. Son solo ministerios, no. Y claro, en Correa hay secretarías con rango de ministerio. Bueno, todas tienen rango de ministerio. Todas tienen rango de ministerio. Quizás ahí bajaría un poco, ¿no? Porque en esas secretarías, que son muchas, casi no han existido mujeres. Comunicación, hombres... En comunicación ha habido una o dos. Mónica Chuqui al inicio. Mónica Chuqui, pero antes con Bucaram estuvo la Mariana... Claro, la Mariana Larrea, de Larrea. Sí. Mariana algo de Larrea. Pero en esa época no eran considerados ministerios, me parece. Sí, tenía el mismo rango. Pero no es tanto más. No es tanto. Lo que hemos dicho, ¿no? El incremento de mujeres es muy fuerte desde el 2007. También las mujeres en ministerios de alta importancia, lo cual cierra todo el cuadro para el presidente Correa, al menos. Y comparativamente, acá no presentado datos del resto de América Latina, Ecuador está entre los países que más espacios han otorgado a mujeres en legislaturas, pero también en gabinetes ministeriales, pero también en cortes y también en legislaturas en rigor. ¿Qué es lo que resta por hacer? Al final, las explicaciones, ¿no? O sea, el modelo es inestable. El modelo es inestable y en algunas variables tiene el signo contrario al que se espera. Y esto es recurrente en los modelos en los trabajos sobre mujeres. El trabajo de María Escobar tiene el mismo problema en educación, le sale negativo. Y en uno u otro más, la Lina es la que más está al día en esa literatura. Luego, esto que me parece que es clave, es más difícil, ¿no?, de analizar, es ver la influencia efectiva de las mujeres en los ministerios. Es decir, si la mujer ministra de Educación o de Economía realmente es la que decide. O hay un tema de estrategia política del presidente de públicamente poner una mujer, pero el que maneja es un hombre. Ese es un trabajo súper interesante que ya es extremadamente cualitativo y de indagar y de ir hurgando, pero no por eso menos interesante. Y eso habría que hacer. El otro es observar la representación sustantiva, es decir, las mujeres que llegan a ser ministras toman decisiones de política pública para beneficiar a las mujeres o no, o en qué medida que la cartera de Estado esté representada por una mujer significa un avance para los derechos de las mujeres. Que ese es un trabajo interesante, quizás observando solo algunos ministerios claves con la discusión teórica que está ahí de por medio, ¿no?, que es lo que Lina hace en su tesis. ¿Necesariamente las mujeres tienen que legislar para las mujeres o no? O en este caso, ¿necesariamente las mujeres ministras tienen que coadyuvar a las políticas públicas favoreciendo a las mujeres o no? Que es una discusión teórica bien interesante, pero al menos desde esta perspectiva ese trabajo es clave y es un trabajo también minucioso de carácter cualitativo. Y finalmente, algo que se ha hecho muy poco, no he visto casi, es hacer la comparación entre países de América Latina. Es decir, yo ahora tengo una comparación entre periodos presidenciales de Ecuador. Lo que faltaría es comparaciones entre periodos presidenciales de diferentes países y luego comparación sincrónica
entre países dentro del mismo periodo y luego comparación diacrónica de países a lo largo del tiempo, ¿no? Que es un modelo jerárquico. Pero claro, es un trabajo enorme ese, pero creo que al menos con no todos los países, pero con algunos de América Latina donde hay datos, se puede hacer. Bueno, eso. Gracias. ¿Preguntas? ¿Algo? Yo una pregunta. La matrícula que están considerando, ¿es matrícula del año en que se esté estudiando o matrícula actual? ¿O matrícula...? Es la matrícula del año, claro, es la matrícula del año. O sea, si en la dependiente tienes porcentaje de mujeres en diciembre del 2011, 50%. Y tienes matrícula universitaria para el Ecuador del año 2011. Ahí yo creo que hay que considerar algo que, digamos, no eliminar eso, sino quizás añadir una matrícula retrospectiva, digamos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de las jueces, las mujeres jueces, para llegar a ser juez necesitan haber estudiado por lo menos 6 años, si no son 8, de jurisprudencia, de derecho. Por lo tanto, habría que ver la matrícula en esos tiempos, no la matrícula actual, que no es la que va a incluir, sino la de ese tiempo. Y posiblemente, digamos, Claro. no es exactamente el caso de las otras, de gabinetes y de legislativo, pero algo puede influir en ese sentido, ¿no? Es decir, hacer también, además de este análisis, hacer un análisis con matrícula retrospectiva, ¿no? Algunos años, no sé cuántos habría que ver, cuánto es lo que conviene. Claro. Porque, por ejemplo, cuando se pusieron estas disposiciones que son casi como cuotas en la Corte Constitucional, Corte Nacional, obviamente al comienzo, por ejemplo, cuando se hizo la reforma anterior, no la última, no la de la metida de mano, sino antes, cuando vino Naciones Unidas y todo, en 2009 se puso una disposición de que debía haber una cuota de mujeres, ¿no? Y era imposible porque, viendo retrospectivamente el número de mujeres en las facultades de Derecho de Ecuador, no te daban. Entonces, y también ahí lo de matrícula en general es... Bueno, En el caso de las aunque ahora, y esto sí hay datos ya del INEC, en derecho hay más mujeres que hombres. Ahora, esto es de los últimos 10 años. Hay más mujeres en derecho y hay más mujeres, creo que en economía también. Y en Aplaxo también. Pero sí, es cierto. Con base en esa variable te hago una pregunta. El supuesto es que las ministras tienen que tener un título universitario. ¿No? Entonces, tal vez se te haga más fácil coger la de secundaria. O sea, otros estudios, yo te digo, en otras áreas, a veces la tasa de matrícula secundaria te dice un poco más que la universitaria. Ah, sí. Por el mismo hecho que llegas a... No tomé porque la serie temporal era más completa. Era eso. Sí, claro. En todos toman secundaria. Yo tomé esta porque era más completa la serie temporal, pero sí es Y cierto. tengo otra precisión justamente con el tema del entorno internacional. Tal vez tengas el problema de asignarle 0 cuando es un bici. ¿Por qué? Porque tal vez estás omitiendo algo. Tal vez está leyendo, claro. Es que el 0 en realidad lo que hace es ponderarte, y entiendo por qué, por el número de observaciones, para que puedas... Pero está puesto como missing, o sea, 2005 para atrás está puesto como missing. No como cero. Claro, ¿no? Pues porque si le pones 0, lee 0. Claro, pero entonces tal vez yo vi mal el número de observaciones, porque eso lo querías contarte la serie, o sea, te toma Sí, claro, toda la regresión, Te solamente trunca. puedes tomar como que 70 y pico de datos, si haces desde el 2005, o sea, pero yo lo que analizarías metiendo esa variable tendría que ser 2005, 2015, y tal vez ahí sí te cambien los resultados por el presidente. O sea, tal vez el resultado sea negativo. O sacar esa
variable. Puedes sacar la variable, después hacer otro modelo, Solo con o sea, solo con aumentando la variable, pero vas a perder el número de observaciones. Pero yo creo que ahí más bien buscar otras variables de contexto, ¿no? Tal vez. Otras. ¿Pero qué sería? Tal vez la, Sí. perdón, tal vez la implementación de la ley de cuotas en América Latina. O sea, cómo empieza. Pero no. Ajá. Pero el punto es, Tendría eso. pero el punto es en qué medida eso lo incluye el presidente para poner mujer. Porque Claro, se empieza pero la discusión un poco es que, no sé, una variable social muy difícil de medir, pero por ejemplo el peso de las organizaciones de mujeres, Esa es además una del variable movimiento social. feminista. También hay en la literatura. Sí, ahí Claro. eso es una variable. O Santiago, tal vez. Porque tú Pero estás. ¿cómo se explica un ratico? Pero ¿cómo capturamos eso? No, no, ya dije, muy difícil. Lo digo. No, pero Bueno, no, es muy Otros difícil. como la presencia de ONGs, ¿no? Pero medir, o sea, una cosa es que sean presentes, pero otra cosa es que logren influir. claro, y las ONG son de varios temas. No, claro. No, pues relacionados en temas de mujeres y representación en la política. Para que eso también sea presión hacia los... Ajá, sí. No solo presión porque impulsan. Santiago, tú estás mirando solamente Beijing, ¿cierto? Sí, eso es verdad. Pero también Ya, tenemos sí, a los otros. No, pero por ejemplo, si tú esa variable la haces acumulativa, que a medida que se van firmando más tratados, más convenios, No, eso es No, una no, variable. También es eso, porque en uno de los 10.000 arbitrajes que ha tenido este artículo, un árbitro dijo, no use Beijing use este consenso de Quito. Ajá. Ajá. Lo mismo, igual, pero quizás es lo que vos dices, Y la cerrado. que está truncada. Pero nosotras ¿Cuál? con Cerrado. Janet, ¿Cuál es ese? La Convención de Erradicación de la Violencia contra la Mujer y una sección de violencia Dejen política. hablar a la pobre Dina, que es la única que pide la palabra. No, esa es la cosa en la que olvidó, ¿verdad? ¿puedo hablar? Porque Tengo se da derecho. No, Se va a desatenir. con Janet, con Mel y con Estefanía, justamente hicimos una prueba de la variable que vos dices, porque habíamos encontrado en la literatura que toda la medición de educación se mide por educación secundaria. Y luego dijimos, bueno, ¿por qué no medimos con respecto a educación terciaria y un poco aproximar la educación de las mujeres que probablemente llegarían a ser ministras y se espera que sean expertas en algún tema? Eso supondría que tengan una educación superior a la universitaria, y encontramos que tampoco es una variable significativa, o sea, no es algo que impacte si Pero se ¿desde cambia. cuándo vieron? Bueno, eso sí es importante, vimos desde 2000 hasta 2016 ¿Dónde? esa variable en toda América Latina, 18 países de América Latina. Y luego con respecto... Y tampoco es significativo. Tampoco es significativa. Y luego vimos este tema de la influencia de la primera que decías, más mujeres en la legislatura podría influir en más mujeres en el gabinete, y vimos que en estos 18 países de América Latina también se da lo mismo, digamos que... Esa es la que medio está Sí, hay como más, sedimentada en la hay literatura, más de acuerdo. consenso. Ajá, y lo otro es preguntarte dos cosas. La primera es, ¿por qué Beijing 2005? Y la segunda es, ¿cómo en una futura agenda de investigación podríamos dar ese salto entre que la variable legislativa, mayor número de mujeres en la legislatura, podría estar influenciando más mujeres en el gabinete? ¿Cómo podríamos dar un salto cualitativo para algún tipo de explicación detrás de ese dato tan relevante y repetitivo en la literatura, digamos? ¿Cómo haríamos una conexión entre lo uno y lo otro? ¿Cuál era la primera que mencionas? Porque ¿por qué Beijing? Además, Beijing también está corregido por otro de los similares, porque hay países que firmaron Beijing y no ratificaron Beijing, como Panamá. Y hay otros que firmaron y ratificaron. Entonces, con firmado, eso. Ratificado, lo mismo. ¿Por qué Beijing? Porque ese es como el momento icónico de la Declaración Internacional. No, sí, pero digo porque 2005, digamos, y Beijing va desde 1975. Por la ratificación. ¿Por qué no No es CEDAW? afín. CEDAW es del 79 y ya habla de eliminar la brecha política de
¿De cuál? CEDAW. El convenio Belén do Pará para la eliminación contra la discriminación y todas las formas de violencia contra la mujer. Pero está ratificado por los países. Sí, claro. Sí. Y eso está desde el 79, no sé exactamente cuándo ratificaron Ecuador, pero al menos la primera declaración fue en el 79. ¿Y qué dice esa declaración? Lo primero es que reconocer en las distintas aristas cuáles son los problemas de discriminación de la mujer. Y hay una sección que habla de discriminación en temas políticos. No sé. Y empieza a ver que los estados deben manejar nuevos protocolos para Violencia y discriminación. para reducir la violencia y la discriminación hacia las mujeres. Intuitivamente aquí se vería que no tuvo ningún impacto. Yo creo que es para completar más la serie en el tiempo. Claro, pero lo que dice Simón es cierto, ¿no? O sea, Puede ser que... viendo desde el 79, no. Pero debe haber alguna razón más porque nunca vi, no es justificación, antes de que Simón me... Profesor, ¿y no puede Pero nunca vi un artículo con eso, entonces asumo, no conozco, que tal vez la declaración era muy general del 79, no sé. Desde luego. Pero todos son de Beijing, ¿no? Todos los de Lina. Es que Beijing Todos ya te dice piensan el en Beijing. porcentaje Ya tenía de... el bagaje de la Belén do Pará. Es que Beijing ya te dice el porcentaje que se debe mantener en los estados de participación de la mujer legislativa, ¿no? legislativa sobre todo. De ministra se empieza a hablar solamente ahorita en 2006. Ajá. Claro. Pero disculpe, profesor, ¿me puede Ah, me responder vas a la decir pregunta? más, pero un ratito o ya dijiste. No, Para ver si consiente. que yo considero que tal vez es la misma medición que tiene esta variable, porque es que estás tomando la del entorno internacional, porque esa la estás midiendo largo del tiempo. Claro. ¿Me entiendes? Y tienes una variable que estás midiendo mensualmente, otra que posiblemente estás midiendo semestral o trimestralmente, que será fea, otra que estás midiendo anualmente. No, pero todas están mensualizadas. Lo que pasa es que las anuales tienes todo el año el mismo valor. Claro, o sea, si dices, pasaron 5 años de Beijing, en el año 2010, tengo 12.5. En el año 2011 tengo 12.6. Claro, ese es la... Camino, está grabando. Sí. El Sergio, no apunto directamente, pero es cierto, hay, como está mensualizado la dependiente, también están mensualizadas variables que son anuales, como educación. O sea, digamos que educación PEA es 30, no importa, para el año 2009. Entonces tengo 12.30. Enero 9, febrero 9, marzo 9, abril 9. ¿Me explico? Entonces, claro, un editor de la revista, no puedo decir el nombre de quién, porque todavía no sale el artículo. Él dice, ¿pero por qué esto se mensualiza? Si es 30 para todo el 2012. Claro. La dependiente. Es porque la dependiente está mensualizada, pero no es un argumento. Ese es mi argumento, pero no es un argumento. Es claro, hago esto porque tengo mensualizada la dependiente. Santiago, una pregunta. ¿Y por qué no Pero es consideras cierto. para la apertura de la brecha que hay con Correa y con... O sea, básicamente, la migración como fenómeno transformador de la sociedad y repercutor en la conformación de gabinetes ministeriales al fenómeno migratorio? Porque, ¿Por qué? Porque, a ver, hay datos en estudios migratorios en donde se establece que la composición demográfica sí se modificó y al contrario de lo que se piensa, aunque no es una diferencia importante, las mujeres migran en un número importante a otro sitio. Si uno considera que Rafael Correa vino con el proyecto de retorno de migrantes, etcétera y tal, y podría ayudar a explicar ese aumento en el número de ministros, considerando que justamente en el trabajo que estaba haciendo para Cortes, veía que algunas personas que fueron asambleístas
reportaban en sus currículums el hecho de haber trabajado con colectivos migrantes y de haber sido parte de ese proceso migrante, ¿no? Ahí mi argumento sería así intuitivo, ¿no? Es los que retornan, hombres y mujeres en este caso, la ubicación en términos socioeducativos no es para influir en un espacio súper jerárquico como es ser ministros. ¿Me entienden? Porque en principio diríamos, el que es ministro o ministro es alguien con una buena formación política o profesional, en principio, ¿no? Y el migrante que retorna, no sé si está dentro del mercado, de esa oferta laboral que es para esos espacios. Yo tengo una observación sobre PEA, porque yo no sé si revisó en el INE, hay distintos tipos de medición de PEA, y para el 2007 es la medición que yo tengo, que establece personas en edad legal para trabajar. Y antes del 2007, las otras eran los porcentajes comprendidos de mujeres, de personas que están buscando un trabajo. Yo tomé ese dato de la CEPAL Y ya. para evitar esos problemas que a veces hay acá, que el INE cambia las En mediciones. el 94 hizo un cambio, en el 97 hizo un cambio. Es el problema del INE permanente, hay datos pero modificados. Eso tomé de la CEPAL. ¿Qué dice la CEPAL con respecto al PEA? No recuerdo ahora mismo la definición, pero claro, puede ser que la CEPAL lo que hace es trasladar el dato local y es el mismo sesgo. Ajá. Pero ya no es tuyo. Claro, eventualmente podría incidir en alguna medida. Claro, no es mío, pero podría ser que la CEPAL se remite a los datos de los países y ya, y copia como si fuera la misma medición. No sé. ¿Algo ibas a decir, Carmen? Sí, es de Mel que escribió en Facebook, porque estoy viendo, y está preguntando sobre por qué se incluye solo la variable de legislaturas y no de otras arenas políticas como las locales. ¿Como las qué? Como las locales, tal vez alcaldías o... Porque estás mirando el nacional, por eso es que metes jueces, ¿me entiendes? Es por el orden jerárquico también del puesto. Estás metiendo legisladoras nacionales, jueces nacionales, y cómo se meter uno local en algo nacional. Porque quizás al nivel jerárquico, por decirlo de alguna manera, de las ministras están las legisladoras. Pero se podría poner alcaldesas. Ahí es un tema no tengo aquí tengo los datos en otra cosa que estoy haciendo sobre el mismo tema de mujeres, pero ahí la diferencia es enorme. Las alcaldesas desde el 79 hasta acá es el 3%. Es así, la línea de alcaldesas es así. La de prefectura creo que va así. Porque no hay Las cuotas. prefectas es más o menos parecido. Porque no hay cuotas. Porque no hay cuotas. Porque el distrito 1. Santiago, pero una explicación que vamos a pasar ahorita al aire que sí me parece importante es precisamente la del pasado político. Claro, que Pero es Celina. ¿hay cómo se codificaría teniendo en cuenta que estamos mirando mensualmente? Es decir, Es que ahí tendrías que ver, ahí tendrías que tomar como unidad de análisis ministra a ministra. Y quizás ahí hacer el trabajo, o sea, se podría hacer el trabajo desde el 79. El tema es que ese sí es un trabajo enorme. Pero sí se podría hacer tal vez tomando un par de periodos, los más actuales, y decir, la más simple, ¿no? ¿La ministra tiene pasado político o no? La más simple, la más gruesa, una dami. O sea, la damos en lógico. No, pues porque esta sería independiente. Y luego puede ser más complicado, ¿no? Si su pasado político es en votación popular o en el gobierno central. Pero eso es interesante que había dicho Lino. Eso es súper interesante, porque podría ser que se aumentan las ministras, y esto
tienen relación con la educación, pero no son porque son muy buenas, porque el mercado está distorsionado, no es porque son más formadas académicamente, sino porque vienen de la legislatura o vienen de familia política. ¿Algo les decía? Sí, tres cosas. Uno, con relación a lo que decía Eduardo, de la emigración, yo me acuerdo, ¿te acuerdas que hicimos los análisis? Los que emigraban más ahí eran los de clase media para abajo. Claro. Entonces no creo que haya tanta influencia en eso. Eso por un lado. Y segundo, no sé por qué incluye solo ministras y no los otros cargos que también tienen el mismo nivel de ministras. ¿Cuáles? Pero tú dijiste al principio que solo incluiste ministras. Claro, que este programa solo se ve ministros. El análisis Estoy haciendo otro con Lina y con Cami hace como 20 años y todavía no hemos escrito una línea sobre legisladoras y cuotas. No me acuerdo lo que pero bueno. Y estoy haciendo otra cosa de alcaldesas. Eso es bien interesante porque es lineal, pero hacia abajo, o sea, no hay nada. Nada. Y en juezas ya le tiran, en juezas es lo mismo. En juezas, o sea, aquí es el antes es nada. Aquí es la primera mujer, aparece aquí, la Mariana Yepes. No sé, porque eso habría que ser con historia. No sé si antes existió alguna mujer jueza suprema antes del 79. No. No sé. ¿No? No. Porque en la No, legislatura, porque fue la primera. sí hay casos aislados desde mucho tiempo. Pues la Isabel Robalín, que esa creo que fue la primera, ¿no? Sí, senadora, ¿no? Ella fue senadora. Pero creo que fue funcional Creo que sí, de los trabajadores. de los sindicatos. Y la Nela Martínez en el 44. Y Nela Martínez, pero también creo que era funcional, No. por votos. Claro, esa fue Asamblea Constituyente. No, perdón, fue... Sí, Constituyente. No hay, Claro, otra todo esto mujer, está desde el 70. no hay otra mujer jueza antes en la Corte Suprema porque la primera mujer jueza de Corte Provincial fue la misma Mariana un par de años antes. Claro, y luego si esa además tuvo poco tiempo porque después se fue de ministro fiscal. Ajá. Y la otra, la Mariana Almudo, se murió al poco tiempo. Que eran dos de las. Pero sí, este ve solo ministras. Sí, estoy avanzando en los otros espacios, pero este ve solo ministras. Pero algo más preguntabas vos del vínculo. Decías, Gina. Sí, con respecto, o sea, como decía antes, hemos encontrado en el estudio que hicimos con nuestras colegas de la maestría que efectivamente el número de mujeres en legisladoras influye en estas investigaciones más cuantitativas. Entonces, digamos que una futura agenda de investigación sería este tema de que cómo explicar o qué explicaría que otros factores estarían ahí inmersos en esta variable. Entonces quería saber desde tu punto de vista cuáles serían como esas posibles explicaciones para tener un puente entre a mayor número de legisladoras, mayor número de ministras. O sea, el vínculo causal, la cadena causal sería esa, ¿no? Los presidentes ven que en su país hay más espacios para mujeres en la legislatura. Hay más mujeres que están ahí. Y eso ejercería cierta presión sobre ellos para decir, si hay tantas mujeres legisladoras, yo tengo que poner más mujeres en el gabinete. Claro, además el propio partido, en el caso de Correa, o los partidos que participan en el gabinete, han tenido ya mujeres en la legislatura y por lo tanto van a tener una presión también ahí para ponerles a ellas. Ahí el tema de fondo es esto de la... está acá, ¿no? Que tiene que ver con la racionalidad en analizar influencia. Y es saber si el presidente coloca mujeres porque él quiere, porque puede ser eso también. Yo creo que hay que poner mujeres, porque hay que ser paritarios y voy a designar, si no igual paritario, un buen porcentaje de mujeres. O el presidente dice, pero nunca nos va a decir, me toca poner mujeres, porque se ve mal si no pongo mujeres. Y tienes la presión de los asesores que te dicen,
se vería muy mal que no pongas mujeres. Tienes que poner. Pero ese es un ejercicio bien fino que quizás se puede resolver no directamente, pero sí con un proxy, que sería ver qué hacen las mujeres ministras. Ver si es que esa mujer ministra de Economía, por ejemplo, realmente es la ministra de Economía. Y no es el viceministro hombre que hace todo y ella sale a la tele. Hay un trabajo que no es una crítica a porque espero que este año ya por fin salga, que es de una colega de estudios de feminismo, que es un trabajo sobre Correa, diciendo lo machista que es Correa. Es un trabajo más antropológico. Y claro, entonces eso tensiona con esto. Tensiona en alguna medida, porque si las mujeres ministras de Correa no eran las que decidían, entonces estaría en conformidad con lo que esta colega dice. No me acuerdo, a mí creo que es el apellido, no la ruta muy otra. Pero eso creo que es un trabajo bien interesante, súper cualitativo, ¿no? De entrevistas. Yo para esto entrevisté a varias exministras de Correa, sobre todo. De las otras hay muy poquitos. Claro, tenían de haber sido ministros de él, y esas decían que él prefería a las mujeres para trabajar porque eran mucho más eficientes, más ordenadas, más disciplinadas, que le respondían mejor. Y que no era una cuestión de la presión que tenía Correa al entorno, sino que él creía en las mujeres. Pero claro, eran su exministro. No es una sola posición de Correa o de quien dirige. No pasa solo en el Ejecutivo, pasa también en el Legislativo y en el Judicial. Bueno, en el Legislativo menos porque es más voto popular. Pero en el Judicial sigue siendo igual. Las mujeres son las más organizadas, las más detallistas, se prefiere su presencia porque embellece la institución. O sea, pasa lo mismo. No, pero es que la diferencia de la legislatura es que ellas llegan por voto. Eso digo, pero por eso digo, menos en la legislatura, pero entre el Ejecutivo y el Judicial, esa actitud, una cosa más machista, si quieren decirlo, pasa igual en el Ejecutivo, no tiene que ver en el Judicial, no solo en el Ejecutivo. Yo creo que también, y esto que voy a decir es políticamente incorrecto, pero también hay una visión, en el propio caso de Correa, de poder manejar más ese ministerio. Por esta cosa de que supuestamente es más eficiente, más que, pero ustedes en realidad son más tóxicos. En el fondo está diciendo eso. Puede ser. Ahí tengo un par de anécdotas, pero eso ya cuando terminemos. Pero vean que la brecha de Correa respecto a los otros es súper alta. O sea, pasas de 12% el Palacio a 35%, a 37% en el mejor tiempo de Correa. Y de ahí más bien el tercer Correa, bájala un poquito. Ahora no sé cómo está Moreno. No ha actualizado la base de datos. Pero Moreno creo que descendió más las mujeres, ¿no? Moreno no creo que tiene tantas mujeres en los También puede ser una cuestión histórica, ¿no? Que digas, hasta acá ese tema no se situaba siquiera en la discusión, o sea, hasta los 80 nadie hablaba no porque esté bien, pero no se discutía públicamente de las mujeres en la arena política. Y luego esto empezó a crecer, porque vean que aquí hay una tendencia a las, pero que cuando se esperaría que con Nahuatl siga subiendo, con Novoa cae. Con Novoa Gutiérrez y Palacio. Y eso es medio parecido en la región. La mayor parte de países en América Latina son medios estables, pero estables hacia abajo. ¿Alguna pregunta más? Solo una última cosa que puede ser también una influencia de si es gobierno de partido o no. Porque el
el de Octavio. Ajá. Amorín. De Yo- Kirby. yo- Kirby. Yo, por ejemplo, un caso que conocí yo directamente, cuando Raúl Vaca renunció al Ministerio de Bienestar Social para ser candidato, quien quedaba, de hecho, como ministra era su subsecretaria, Elsa Marín. Y Borja le quiso nombrar a ella. Y sin embargo, Borja tuvo que llamar y decirle, sabes, se me rompe el partido si es que no le doy el Ministerio de Bienestar Social al, ¿cómo se llama? Gagliardo Padre. Gagliardo Padre. Lo que pasa es que eso también refiere incluso a aquellos nombramientos que se anunciaron y que son las mujeres también que rechazan, ¿no? Esos datos también se pierden, no se puede ver exclusivamente y es un Claro, montón no, de se casos. ven los designados. Amorín lo que dice, de lo que es más o menos lo que vos planteas, es cuando él está pensando en Brasil, ¿no? Sus gobiernos de coalición, dice, como haces acuerdos ejecutivo-legislativo que no son solo para la legislatura, sino para gobernar, los partidos en la legislatura también te imponen ministros, y como los partidos son de hombres, te imponen un ministro hombre, y vos como presidente tienes menos chance de las mujeres. Yo no puse esa acá, porque en el Ecuador en general han sido coaliciones legislativas, no tanto de gobierno. Es decir, yo te apoyo y te doy votos acá en la legislatura, pero vos arréglate el... Sí. Claro, y ponían un ministro que no era del partido directamente, pero era cercano. Por eso no puse eso. Pero ese es el argumento de Octavio. De Octavio Amorín, de la conexión parlamentaria. Profe, y para ver esta relación de las ministras con lo de la legislatura, porque se ve que la proporción no es tan alta, ¿no? ¿De quiénes? En la legislatura. ¿No nos revisaste tal vez con cuántas mujeres había como cabeza de lista ahí? Para ver si es que en realidad la intención de Correa es por las mujeres. Porque sabemos, la literatura te dice que si pones a la mujer como cabeza de lista hay más probabilidad que ingrese, ¿no es cierto? Entonces, no sé si se puede ver así también. Ahí están mis coautoras. No sé. Ya vamos a ver eso. Eso hay